Sí, acá estoy. Muy bien, Laureana. Ha sido seleccionada para que leas y compartas cómo interpretaste esta tabla, ¿sí? Y a partir de esa interpretación, cómo seleccionaste la respuesta correcta. ¿Te parece? Dale. Hecho. Dale, te escuchamos. Bueno, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, No, no, pero pero primero interpreta la tabla. bueno, Que la hay, pregunta es, a partir de esta información se puede decir, o sea que lo que está pidiendo la pregunta es justamente interpretar la tabla. ok, hay un aumento poco de materia orgánica, después hay mucho oxígeno disuelto, la demanda biológica de oxígeno aumentó pero poco, después aumentaron mucho los fosfatos y la conductividad y más o menos el material particulado en suspensión. Entonces yo pensé que ahí puede haber una contaminación por nutrientes. Perfecto. ¿Y los sitios, cómo los nombrarías? El sitio A, ¿qué viene representando? Es el sitio sin contaminar, sin el efluente o lo que sea que se está agregando. Es el sitio de referencia. ¿Y el Sí. sitio B? Es el sitio ya contaminado después. Perfecto. Entonces, si la consigna dice, a partir de esta información se puede decir que, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, ¿el sitio A representa el punto de muestreo posterior al ingreso del efluente? No, ¿El sitio A representa el punto de muestreo anterior al ingreso del efluente? eso sí, Sí. Los datos indican que el río Verde está sometido a contaminación por enriquecimiento de nutrientes. sí. Perfecto. Entonces, vos hiciste un análisis de los datos que te da la tabla y a partir de eso pudiste reconocer cuál es el sitio de referencia, darte cuenta cuál es el sitio que está recibiendo el impacto del efluente, si se supone, y pudiste detectar entre las fuentes de contaminación, que eran dos, ¿no? Materia orgánica y enriquecimiento de nutrientes, cuál de las dos era la que presentaba mayor impacto por los valores que presentaban las otras variables. ¿Qué variables elegirías para verificar que hay enriquecimiento por nutrientes? El aumento de oxígeno, Sí, los fosfatos y la sí, conductividad. perfecto, genial, muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Mil gracias. De nada. ¿Alguien tuvo o quiere hacer alguna consulta respecto de esta pregunta? Yo tuve una ¿Alguien? mala interpretación. A ver, Eh, ¿por qué? ¿En Recién qué te ahora me estoy dando confundiste? cuenta que yo marqué la opción que decía que el sitio A representa el muestreo anterior, pero que el río Sí. Verde no está sometido a contaminación. Pero porque pensé que se refería al sitio A, no al río. Fue mala interpretación mía. Ah, bueno, ¿alguien más? Lo bueno es que te diste cuenta que fue un problema de interpretación, no un Una problema pregunta. conceptual. ¿Cómo? ¿La contaminación no es por materia orgánica? ¿Por qué suponés que fue materia orgánica? Yo básicamente, principalmente por la conductividad y la cantidad de fosfatos, y teniendo en cuenta que los fosfatos provienen de la descomposición de la materia orgánica. Bueno, ¿Y cómo decidí podemos decirlo. estar seguros de que los fosfatos provienen de la contaminación de la materia, de la descomposición de la materia orgánica? Um, no sé, parate. Primero eso, si efectivamente lo que está impactando es la materia orgánica, ¿sí? La concentración de oxígeno disuelto tiene que bajar mucho más, tal cual fuiste vos, Luciano, el que habló. Bien. Eh, Primero eso, el oxígeno disuelto se tendría que haber bajado, la demanda biológica de oxígeno tendría que haber aumentado mucho más proporcionalmente. Y si vos te fijás, la cantidad de veces que aumentó la concentración de fosfato es
mucho mayor que el incremento que se presenta en materia orgánica. ¿Sí? Si vos haces el cociente 8 respecto de 7, que es el contenido de materia orgánica, ese valor es mucho más pequeño que el que te da 4,25 dividido 0,1. Eso te diría la cantidad de veces que aumentó la concentración de fosfato. Y vas a ver que es mucho más alto. Para poder decir si originalmente los nutrientes provienen de la degradación de la materia orgánica, tendríamos que tener el dato del efluente, que no lo tenemos. Y nada, para poder decir eso tendríamos que ver un análisis en el tiempo, para poder decir, bueno, la cantidad de fosfatos que estoy midiendo hoy, efectivamente, es por degradación de la materia orgánica. Y nosotros acá no tenemos un análisis temporal, solo tenemos una instantánea, con lo cual podemos decir, en este instante, cuando fuimos a hacer el muestreo, verificamos que hay un enriquecimiento por nutrientes, también hay un incremento de materia orgánica, pero entre los dos es el enriquecimiento por nutrientes la contaminación que más impacta, ¿sí?, en Río Verde. Perdón, Lili, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. A ver, si bien una contaminación por materia orgánica puede producir a posteriori una contaminación por nutrientes, un fenómeno de eutroficación, esto que decía Lili, eso lleva un tiempo, la descomposición de la materia orgánica no es instantánea. Y cuando hablamos de que lleva un tiempo, no hablamos de minutos, ¿sí? Hablamos de días en general, con horas tampoco en general alcanza, tiene que haber una descomposición muy grande para que en cuestión de horas eso ocurra, ¿sí? Eso en general lleva días. En un río, si uno, ¿por qué siempre hablamos de que uno puede detectar este fenómeno aguas abajo? Porque al río también le lleva un tiempo transportar el agua, ¿sí? Entonces, uno puede ver ese fenómeno aguas abajo del lugar donde se produjo la contaminación por materia orgánica, porque mientras el agua fue viajando aguas abajo, fue pasando el tiempo y se fue produciendo esa descomposición. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero si estamos al lado del vertido y ya la concentración de nutrientes fue muy elevada y la de materia orgánica no, entonces no estaría proviniendo de la descomposición de la materia orgánica, sería una contaminación por nutrientes, ¿sí? ¿Alguna duda más? No, listo, gracias, profe. Bien, esperen que se me fue. Sí, no sé qué pasó ahí con la pantalla. Voy a dejo compartir y vuelvo a compartir, se me fue el parcial. Díganme que lo ven, porque yo no lo veo. Un momento. Todavía se ve todo en negro. No. ¿No se ve? ¿Qué pasó acá? Y sigo sin verlo, ¿eh? Bueno, denme un segundo porque tenemos acá un problema técnico. Yo quiero abrir. Ahora sí. Ahora lo veo. A ver. Sí, a ver si vuelve a compartir. Se va. Cuando le digo compartir, se va. No me pregunten por qué. Fíjate si puedes cerrar el documento y volver a abrirlo. Por ahí hay algo, ¿no? Puede ser. A ver. Bueno, veamos. A ver si tengo suerte esta vez. Y si no, comparto yo, Lili. Dale. Es un caso inédito. Sí. Ahí está. Díganme que lo ven. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, fue un momento así de tensión.
Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién? Waldeari, Tomás, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Tomás, ¿nos haces el honor? La consigna es fácil, ¿no? Dice las Sí, variables perdón. que más representan la contaminación que se observa en el Río Verde son. ¿Cuáles son? Son oxígeno disuelto, fosfatos y conductividad. Y después Bien. el material particulado, pero más abajo. Bien. Y la elección la haces porque vos tenés la certeza que la contaminación que está recibiendo el Río Verde es por... Es por eutrofización, por nutrientes, por exceso de nutrientes. Es por enriquecimiento, en ese exceso. Está siendo Ok, perdón. enriquecido por nutrientes, de Es acuerdo. por enriquecimiento de nutrientes. Y me Perfecto. acuerdo cuáles eran los parámetros más afectados en base a esa contaminación. Perfecto. O sea que de los ítems que está acá, lo que tenés que salir a buscar es aquel que tenga estas variables que vos mencionaste, ¿no? Sí. Fosfato Oxígeno disuelto y conductividad. y conductividad. O sea que la respuesta correcta es esta. Fácil, ¿verdad? Digo, si ustedes analizaron bien ya la primera tabla en el punto anterior, saben que el Río Verde está siendo contaminado por nutrientes, y lo que tenían que decir acá es cuáles son las variables que tienen que elegir para confirmar que efectivamente lo que hay es un enriquecimiento por nutrientes. ¿Mm? ¿Alguna duda con este ítem? No, a todos les resultó sumamente fácil. Si pudieron responder bien la primera, la segunda también. Bueno, vamos a la tercera. Un nombre. A ver, Abril Sánchez, ¿está? Sí, estoy. Abri, ¿nos haces los honores? Sí. Dice. Yo respondí que... No, el análisis. No. Yo no estoy pidiéndote que digas cuál es la respuesta correcta. Lo que estamos haciendo es que nos cuentes cómo interpretaste las dos tablas que ahora tenés, es decir, tenés la tabla química a la cual se le suma la tabla con datos biológicos, y ¿qué conclusión sacás al ver los gráficos y estos datos que tenés? Y después vemos qué es lo que te pregunta. El análisis conjunto permite asegurar que, o sea que siempre estamos mejorando la conclusión, describiendo qué es lo que está pasando en el Río Verde. Bueno, contanos, ¿cómo analizaste los datos? Bueno, como en los ejercicios anteriores habíamos sacado que la contaminación era por enriquecimiento de nutrientes. Perfecto. ¿Y lo confirmás a partir de los datos biológicos? No, creo que no. ¿Por qué no? Porque no hay tanta diferencia entre el sitio A y el sitio B. ¿En qué es lo que no hay diferencias entre el sitio A y sitio B respecto a los datos biológicos? Entre valores, puede ser. Sí. ¿Vos? No, perdón, sí, perdón, me estaba confundiendo. Sí, lo confirmo con los datos biológicos, por el oxígeno disuelto y el oxígeno y el DBO. Vos estás mencionando no son datos biológicos, esos son parámetros químicos. Perdón. Digo, de los parámetros químicos, vos sacaste como conclusión ¿qué? De los parámetros químicos, que es una contaminación por enriquecimiento de nutrientes. Perfecto. A partir de los datos químicos vos decís, hay enriquecimiento por nutrientes. ¿Cómo esperás que afecte la comunidad que está en el arroyo cuando aumentan los niveles de fosfato? ¿Va a disminuir? ¿Qué es lo que va a disminuir? La cantidad, la riqueza. La cantidad, la riqueza. ¿Y por qué va a disminuir la riqueza? Porque se produce, bueno, no sé cómo explicarlo, me estoy poniendo nerviosa, pero es porque se van muriendo.
se van muriendo. A ver. Digo, mirá los gráficos. Vos podés mejorar tu respuesta si le prestás atención a los datos que están en la tabla azul. Explícanos qué es lo que dicen los datos que están en la tabla azul. La clorofila va a aumentar ¿Y por qué aumenta la clorofila? por... No sabría explicarlo. En su momento me salió... En el momento te salió, pero nosotros te esperamos. Y si no, hay alguien que por ahí te ayuda. Vale. Digo, porque vos tuviste que haber hecho este razonamiento para poder decir cuál es la respuesta correcta. Yo no sé si respondiste bien o mal, no importa. Lo que yo estoy queriendo hacer es que cada uno cuente cómo fue haciendo el proceso para poder lograr la respuesta correcta. Nosotros no esperamos que hagan un tatetí, sino que hagan este ejercicio que estamos tratando de hacer ahora, es mirar la tabla de los datos químicos, a partir de los datos químicos poder decir con certeza que el río Verde está sufriendo un fenómeno de eutrofización, que nosotros lo podemos confirmar por un incremento en el contenido de fosfatos, porque también aumenta la cantidad de oxígeno disuelto y porque también aumenta la conductividad, cosas que venimos sumando de las preguntas anteriores. Ahora, digo, sabiendo que hay un enriquecimiento de nutrientes, ¿de qué manera impacta en la comunidad? Y lo primero que veo es que en el sitio B hay un aumento de clorofila. ¿A qué se debe el aumento de la clorofila? Al aumento de fitoplancton. Al aumento de fitoplancton, perfecto. Esto quiere decir que hay algas que están aprovechando el enriquecimiento de los nutrientes y por eso aumenta y aumenta mucho. ¿De acuerdo? ¿Y Sí. qué pasa con la riqueza del zooplancton? ¿Por qué se ve afectada? Con la cantidad de fosfatos que hacen que crezcan más, o sea, que se reproduzcan más. Que se reproduzcan más. O sea, que haya más individuos de fitoplancton por los fosfatos que hay en el agua. Sí, eso de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con el zooplancton? ¿Por qué baja? Es una consecuencia de que aumenten las algas. Podríamos suponer que es una consecuencia de que aumente las algas. ¿Por qué? Perdón, zooplancton. Puede ser por la tolerancia a la contaminación. Podría uno tener esa hipótesis, pero en realidad uno también podría suponer que no todas las especies autótrofas que están dentro del río Verde aumentan en la misma proporción. Podría haber algunas que aumenten más que otras, ¿sí? Y esto lo vimos. Entonces, si algunas aumentan más que otras, esto podría estar modificando en términos de recurso la disponibilidad de recursos, por ejemplo, para el zooplancton. Y es por eso que entonces uno podría decir que se ve reducida la riqueza, o porque hay algún cambio en el hábitat, alguien dijo, bueno, por ahí son sensibles a los contenidos de fósforo, o al aumento de la conductividad eléctrica. Digo, son hipótesis que uno puede suponer. ¿Y qué pasa con el gráfico de abundancia? ¿Quién estaba hablando? ¿Martina, eras vos la que estaba hablando? No, yo recién hablo. ¿Quién era la que estaba hablando, Laura? Abril Sánchez. Al principio Abril. ¿Abril se fue? No, estoy acá. Abril, ¿qué dice el gráfico? ¿El gráfico de abundancias? Sí. ¿Podés interpretarlo? Sí. Dale. Si no, le pedimos ayuda a algún compañero.
Sí, si puede empezar otro compañero mejor, porque me está Dale, costando. Laura, dame el nombre de alguien. Almada, Yara, Creo que no está hoy, Lau. ¿no? Bueno, otro. Bueno. Fernanda, Brayota. ¿Tampoco? ¿Está? Otro nombre. ¿No? Milena Ferrarotti. ¿Tampoco? Sí está, pero no sé si tiene el disponible micrófono, Milena. A ver qué nos diga, si no, buscamos a alguien más. Mientras contesta Milena Ferrarotti, tirame otro nombre, Laura. Yo ya me olvido a quién nombré y a quién no. Ignacio Gómez. No está Ignacio, Lau. Pero, che. Llegaste Milagros siendo Parra. torchazos. Profe, ¿sería para analizar el gráfico? Sí. Yo Sí. si quiera me mando, qué sé yo. Dale, mandate. Bueno, así a simple vista, sin mirar los números, se puede ver que, por ejemplo, el sitio A, por la línea que tiene, podría decir que tiene una mayor equitatividad que el sitio B, porque está más planchada la línea. Perfecto. Pero por los números, el sitio B tiene una mayor abundancia en algunas especies que el sitio A, por ejemplo. Y a ver los datos, la riqueza. Fíjate de todas formas que lo que está graficado es La fitoplancton. abundancia. Sí. Abundancia de fitoplancton, no zooplancton. Pero está bien que estés buscando el dato de riqueza en el gráfico, muy bien. ¿Y lo ves? Te lo agrando, mirá. No, está bien, lo veo. Gracias. Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque bueno, justamente es como el gráfico de la tabla anterior, ¿no? Que más arriba se ve que en el sitio B la clorofila aumenta muchísimo más que en el sitio A, y los valores de zooplancton de la riqueza también bajan, que eso está relacionado, que es lo que estábamos hablando. Por lo Sí. tanto, el gráfico que muestra la abundancia de las algas también va a aumentar. Y el índice de diversidad del fitoplancton, que sí es del fitoplancton, ¿no? Está Sí. bajando. Claro, si baja la equitatividad, ¿no? Suponiendo que baja la equitatividad con lo de las líneas, también va a bajar el índice de Simpson. Bueno, Perfecto. podríamos suponer que es por eso. Digo, uno dice, en el sitio B aumenta muchísimo la cantidad de clorofila, esto es, aumenta las abundancias de las algas. Este gran aumento de las abundancias de las algas está reflejado efectivamente en este gráfico, porque como vos bien dijiste, de una curva que podría ser más o menos planchada, pasó a tener una gran pendiente. El otro dato que vos también nombrás, y está muy bien, es que el valor de riqueza cambia. El del fitoplancton. Estamos acá con 7 especies y pasamos a tener solamente 5. El cambio de riqueza, el cambio de las abundancias, se reflejan entonces en la disminución del índice de Simpson, que pasa de 0,8 a 0,3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que dice. El análisis en conjunto permite asegurar que el río Verde sufre en el sitio B contaminación por enriquecimiento de fósforo, provocando cambios en la comunidad. Estos cambios serían pérdida de la riqueza, menor diversidad y menor equitatividad. ¿Esto es cierto? Uno
nombre, Sí. Laura? Sí. ¿Eh? Sí, Sí, profe, Nayara, es cierto. es cierto, ¿sí? para mí sí. Efectivamente. Laura, Lili, si no, sacale un poquito de zoom, así se ve todo. claro. Ahí estamos. Ahí va. ¿Eh? Facundo Rigo, ¿estás por ahí? No está. Se fue. Salió No, corriendo. nunca. Fíjate, Laura, que están los presentes en el drive. Sí, pero no, No. estoy viendo otra lista yo. No, Ah, no está está bien. viendo. Vos tirale. Lo que Está está bien. bien, ella No nombra está. y ustedes dicen si está o no está. Y de paso los escrachamos porque no está. Dale. Bueno, Milagros Prieto, Ya te digo. acá está ahí en el chat. Probablemente no tenga micrófono. Listo. Prieto sí, presente. bueno, ¿es esta la respuesta correcta, Milagros? Si no Bueno, puedes no. activar el micrófono, vos habla, escribí y yo te leo. Si no escribí, claro. Opciones. Sí, no, no sabe, no contesta. Sí que es la respuesta correcta o sí. Sí, dice que es la respuesta correcta. Perfecto. Digo, si uno, fíjense que en realidad de alguna manera por ahí uno podía ver las preguntas que estuviera enlazadas, ¿no? Nos iban dando esto que dije antes, nos va dando argumentos para confirmar que efectivamente el río Verde está contaminado por enriquecimiento de nutrientes porque vemos el impacto que sufre en la comunidad, ¿sí? Vemos a través del cambio en la clorofila A, que es realmente importantísimo, vemos que siguiendo con la línea del fitoplancton, vemos en los gráficos de abundancia relativa que se modifica la participación de las especies dentro de la comunidad, que hay pérdida de especies y que esto lleva a que hay una reducción en el índice de Simpson. Todo lo que está en los gráficos es lo que figura en la respuesta. Esta que es la respuesta correcta. ¿Alguien tuvo algún problema con esta pregunta? Digo, si leían bien la tabla y los gráficos, salía así, como con fritas, como dicen. Sí, buenísimo. Sigamos adelante. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿a quién convocamos? Dame un nombre. Walter Vega. Walter. Vamos, chicos, que tenemos que Sí, revisar el profe. papelito y hacer después el TP, la actividad. Dale. Lee el Dígame. enunciado y contanos. El lago Nahuel Huapi es un lago politrófico, es decir, con una concentración de nutrientes, principalmente de fósforo, muy bajas de sus aguas. En el año 2011, tras la erupción del complejo volcánico, No importa, el complejo volcánico se detectó un fuerte incremento en la concentración de este nutriente junto a sus cenizas, con las cenizas. Y pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿qué parámetros físico-químicos y biológicos se verán afectados? Perfecto. ¿Qué parámetros se verían afectados? Un incremento de fósforo. Bien, y si el incremento de fósforo, si el fósforo aumenta, ¿qué otra variable química puede también modificar sus valores? Toda la conductividad. ¿Por qué? Porque es un nutriente más que se va a agregar. Eso no es una respuesta No. media en realidad. Es cierto que aumenta la conductividad, ¿sí? Pero la respuesta correcta sería porque en general son sales, ¿sí? Y eso es lo que hace que aumente el valor de conductividad. ¿Qué otro parámetro va a cambiar? Va a bajar la transparencia porque van a llegar por medio de cenizas.
Sí. Ajá, ¿y por qué otro motivo puede llegar a bajar la transparencia? Y por contaminación, no, bueno, porque van a generar mucha cantidad de algas por el fósforo, entonces va a aumentar la clorofila y todo eso. Ajá. Bien, entonces, la transparencia, como vos bien decís, puede estar modificada o porque la ceniza queda en suspensión o por este crecimiento que pueden tener las algas debido a que aumentan mucho los nutrientes. ¿Qué otros parámetros van a cambiar? Que están relacionados con el incremento de las algas. Químicos, parámetros químicos. A aumentar el oxígeno disuelto. Tal cual, ¿sí? Digo, entonces, más o menos ya tengo en claro cuáles son los parámetros químicos que van a cambiar, ¿no? Digo, van a cambiar el oxígeno disuelto, puede cambiar la conductividad, puede cambiar la transparencia, va a aumentar obviamente el contenido de fósforo, y eso va a tener un efecto en la comunidad. ¿De qué manera? De eutroficación. Ese es el fenómeno. ¿O no? Va a aumentar va a haber una pérdida de A crecer. equitatividad, Oh. porque aumentan muchas algunas algas, esto puede ser que modifique la riqueza, que es lo que vimos recién, ¿eh? Fíjense que el anterior también sin querer fue de nutrientes. Va a poder bajar la diversidad, ¿sí? Una vez que yo tengo entonces claro estos conceptos, empiezo a leer los ítems que van a supuestamente responder mi pregunta. Dice, el incremento en la concentración, perdón, ¿qué parámetros físico-químicos y biológicos se verán afectados? Va a ser incremento en la concentración de materia orgánica, disminución de la conductividad, disminución de pH y aumento de la temperatura. ¿Esto es cierto? No, No, ¿por qué? porque no podemos asumir que va a ser contaminación, concentración por materia orgánica. Directamente nosotros sabemos cuáles son los parámetros que tenemos que salir a buscar. ¿Cuáles son? Recién los mencionamos. Sí, por eso. ¿Cuáles son? Conductividad, transparencia, aumento de oxígeno, ¿Y qué más? aumento de El más fósforo. importante. Sí. Fósforo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es aumento de concentración de fosfatos, aumento de oxígeno disuelto, aumento de conductividad. Sigamos. Incremento en la concentración de fosfato, aumento en la concentración de clorofila A, aumento de la transparencia, disminución en la concentración de oxígeno disuelto, disminución de la riqueza de los organismos fotosintéticos presentes en el plancton. ¿Es correcto? No, porque ya me está tirando aumento de la transparencia, pero ¿cómo sería? Ahí tendría que ser disminución, ¿no? Tal cual hiciste vos el análisis, es más probable que haya una reducción de la transparencia que un aumento, pero aparte hay otra variable que es más importante, que está mal. Sí, disminución de concentración del oxígeno. Esa es la variable más importante. No puede haber una disminución porque nosotros siempre estamos, si no diría en el fondo, si no dice en el fondo sabemos que estamos hablando del oxígeno superficial. O sea que esa no es. Disminución de la transparencia, aumento de la concentración de la clorofila A, disminución de la concentración de fosfato, disminución de la DBO, disminución de la concentración de oxígeno disuelto. ¿Esta es correcta? Sí. ¿Por qué? Ah, no. ¿Por qué no? Porque dice disminución de la concentración de oxígeno disuelto, disminución de la concentración de fosfato. Listo, ya con esas dos variables que están mal, la respuesta está mal. Disminución de la temperatura, detección de la presencia de metales pesados, disminución del pH, aumento de la conductividad, aumento de la concentración de fosfato, aumento de la riqueza de bacterias. Bueno, en eso dudé, pero ¿Por bueno, qué? como no nos daban los datos, nada, por suposición, volcán, podemos asumir que podía haber una Acá hay contaminación de algunas que metales te pesados. dicen, ¿cómo? Que como que se podría asumir también que pudo haber una contaminación por metales pesados, así como llegó el fosfato, podría haber llegado otra cosa más, pero bueno, como no nos daban los datos, entonces No podés como que lo decir descarté nada. totalmente. Pero además te dice que hay aumento en la riqueza de bacterias.
Sí, sí, y sí. el aumento de la riqueza de bacterias, ¿a qué tipo de contaminación Sí, podemos como que relacionarlo? había como una contaminación por materia orgánica, ¿no? Tal cual. Entonces esta la descartábamos. Y la última dice, incremento en la concentración de fosfato, aumento de la concentración de la clorofila A, reducción de la transparencia, aumento de la concentración de oxígeno disuelto y aumento de la riqueza de organismos fotosintéticos presentes en el plancton. Correcto. ¿Esta sí? Sí. Esta sí, efectivamente esta es la correcta. Digo, si hice una buena interpretación del enunciado, es fácil ver que todas estas variables efectivamente pueden modificarse. Vamos por otra, un nuevo participante. Paola Vivona. Está presente, porque aparte ya me estuve fijando. Sí, estoy acá. Muy bien, Paola, perfecto. A vos te corresponde la pregunta de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es el aumento de temperatura a causa de la concentración de gases. ¿Qué gases? Gases que pueden ser causados por nuestra emisión, ya sea dióxido de carbono, monóxido de carbono, los CFS, los PCB. Mamá, atenti fioravanti, estamos despistando. ¿Cuáles son los gases que están relacionados con el efecto invernadero? El dióxido de carbono. Sí. El monóxido de carbono. ¿Qué más? El metano era. El metano. Bien, ¿qué más? No me acuerdo algún otro. ¿Alguien que se acuerde? El ozono. Clorofluorocarbonato. ¿Los clorofluorcarbonados? El óxido de nitrógeno era otro. Sí. Ustedes acuérdense que el efecto invernadero, ¿se acuerdan que los mencionamos? Es justamente por la presencia de esos gases, es que permite que nosotros tengamos una temperatura media en el planeta que permite que estemos presentes, ¿sí? Que haya vida. Los clorofluorcarbonados no son de épocas prehistóricas, justamente aparecen por actividad humana y no tienen entonces nada que ver con el efecto invernadero. El efecto invernadero se asocia con los gases de efecto invernadero. Y el efecto invernadero aumenta en la medida que aumenta la concentración de los gases efectos invernadero. ¿Sí? Y bueno, y nada, ¿sí? O sea que la respuesta correcta, ¿vas a decir algo, Laura? Sí, porque están nombrando mucho los FCs, lo que quiero saber es cuál es el efecto que tienen los FCs, los clorofluorocarbonados, esos compuestos. ¿Por qué los estudiamos nosotros? Rompen las moléculas de ozono y los convierten en oxígeno molecular. Ahí vamos, entonces ¿tienen algo que ver con el efecto invernadero? No, no lo tienen. No tiene nada que ver. El efecto de los FCs ocurre mucho más allá, o sea, por encima de la troposfera, que es el lugar donde se produce la vida en la Tierra, y lo que hacen es acelerar la velocidad a la que se destruye el ozono. ¿Sí? El ozono no tiene nada que ver con el efecto invernadero. Listo, para dejarlo claro, porque... Sí, porque hubo varias confusiones, ¿no? Digo, efecto invernadero son los gases, el CFC nada tiene que ver. Bien, vamos con un siguiente participante. Tiremos la ruleta. Dame un segundo. Bianca Palmitesta. Sí, acá estoy. Bianca.
Dice la consigna, en un río que recibe descargas cloacales de una ciudad, ¿qué impacto va a tener la descarga cloacal en un cuerpo de agua? A ver, yo supuse que las descargas cloacales contienen mucha materia orgánica. Entonces, había puesto que el oxígeno iba a disminuir por el aumento de la actividad de los heterótrofos, pero ahora que lo pienso no sé si lo puse bien. El razonamiento que estás haciendo no está mal, ¿sí? Digo, Sí, pero yo creo que puse heterótrofos y tendría que haber sido autótrofos. mírame, ¿viste el dibujito de estos emojis que aparecen en el teléfono? ¿Puedo hacer la carita? ¡Oh! ¿Por qué los autótrofos? Bien dijiste, la descarga cloacal está caracterizado por ¿qué tipo de contaminante? Materia orgánica. Básicamente materia orgánica, ¿sí? Ah, no, está bien heterótrofos. Sí, lo puse bien. Si bien es cierto que los residuos cloacales también van nutrientes, y pueden ir bacterias, que fue el ejemplo que tuvimos en la actividad del lago Nahuel Huapi, Sí. uno puede suponer que en general las descargas cloacales lo que más aportan es materia orgánica. Entonces la respuesta correcta es que el oxígeno va a disminuir debido a la actividad de los heterótrofos, que ¿qué van a estar haciendo? Se alimentan de esa materia orgánica. Bien, ¿y el resultado de esta degradación? Consumen mucho oxígeno. Sí, el resultado de la degradación. ¿Qué es lo que va, en qué se convierte la materia orgánica degradada? ¿En nutrientes? ¿En? Nutrientes. No te escuché, perdona, te interrumpí. Nutrientes, dijo. Ah, perfecto, sí, en nutrientes. Cuando la materia orgánica se degrada por actividad de los heterótrofos, lo que se liberan son nutrientes, y por eso decíamos que eran los que cerraban el ciclo de la materia, porque las sustancias orgánicas pasan a inorgánicas. Muy bien, vamos con la siguiente. Profe, una pregunta. Sí, Piti. Me quedó ahí dando vuelta la del efecto invernadero. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? ¿Cuál sería la correcta? ¿Quién está consultando? Martina. Martina, ¿el CFC tiene relación con el efecto invernadero? No, yo estoy entre la causa del aumento de las temperaturas y el rango de temperaturas de la atmósfera. Ajá. Es la causa de la relativamente escasa variación de la temperatura entre el día y la noche, podría ser, pero lo cierto la de abajo de todo. Que es el rango de temperaturas de la atmósfera como resultado de la concentración de los gases que se encuentran en ella. Sí, es esa. Yo lo llevé más por el lado de que en los últimos 50 años, con todos los gases que emitimos los humanos, aumentaron la concentración de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, entonces aumentó la temperatura en la Tierra. Por eso te preguntaba. Sí. A ver. Pero eso es una concentración. Sí, dale. Así te hago descansar un poquito. A ver, eso es cierto, pero eso es el aumento en el efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero, per se, es un fenómeno que, como bien dijo Lilian hace un rato, es lo que posibilita la vida en la Tierra. Sin efecto invernadero, sin ese efecto de estar adentro de un invernáculo donde se mantiene, donde el rango de temperaturas hace que se haya podido desarrollar la vida en la Tierra, el efecto invernadero en sí mismo es bueno. El problema es que, como está ligado o está causado por la presencia de algunos gases, lo que se vio es que a medida que aumenta la concentración de gases en la atmósfera, aumenta el efecto invernadero, ¿sí? Entonces acá lo que se preguntaba era por el efecto invernadero, no por el aumento en el efecto invernadero. Tal cual. Claro, el efecto invernadero en sí es un fenómeno natural. Nosotros lo aumentamos y eso sería lo malo, pero como no dice aumento, no es esa que yo había dicho. Exacto. No, claro. Por la definición no tiene nada que ver el aumento, eso es el efecto, la consecuencia del aumento de los gases. Bueno, de la recarga de los ríos cloacales está, ¿no? ¿Está? Sí. Vamos a la que sigue. Un nombre, Laurita. Ludmila. Ludmila.
Creo que hay una sola Ludmila, así que... Sí, hola. Hola, Ludmila. A vos te tocó en suerte esta pregunta. En un río que atraviesa campos sembrados, ¿qué parámetros medirían el agua que reflejarían mejor la contaminación por actividad agrícola? Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuáles serían las fuentes de contaminación de la actividad agrícola? Y podría deberse a fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y cualquier agroquímico que se utilizaría para la actividad agrícola. Clarísimo, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿ya sabemos qué es lo que voy a tener que salir a medir en el campo, en el agua? Sabiendo que las fuentes de contaminación pueden ser herbicidas, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes. ¿Qué voy a medir al agua? Principalmente los nitratos y los fosfatos. Muy bien, eso me va a permitir detectar la presencia de nutrientes. Y si yo quisiera medir la presencia de algún agroquímico, ¿qué tendría que hacer? Medir si hay algún plaguicida o un herbicida. ¿Cómo lo puedo detectar? Hay alguien que se ríe, dice, está re fácil. No sé cómo. A ver, ¿quién ayuda? ¿Cómo podría detectar la presencia de un herbicida o de un insecticida en el cuerpo de agua? Con los Midiendo los fosfatos y nitratos. ¿Cómo? Midiendo los fosfatos y nitratos que hay en el agua. Eso dijimos que era para los nutrientes. Fosfatos y nitratos son nutrientes y eso lo voy a salir a testear por el efecto de los fertilizantes. Lo que yo estoy preguntando, como bien dijo Ludmila, es muy probable que en la actividad agrícola uno utilice o herbicidas o insecticidas para controlar las plagas y por arrastre superficial eso puede llegar al agua. ¿Cómo puedo detectar yo que efectivamente en el cuerpo de agua hay algún tipo de agroquímico? Acá o de plaguicida, perdón. Mili Prieto pregunta por la bioacumulación y la biomagnificación. Eso pregunta... ¿Qué dice el resto? ¿Pregunta o dice así con certeza? Pregunta, signo de interrogación. ¿Y el resto, Gonzalo? No, Gonzalo no, Santiago. Te cambié el apellido por un nombre. Y Ana Paula afirma que eso es. Perfecto. O sea que si yo tuviera que salir a testear la presencia de algún plaguicida, lo tengo que hacer midiendo la concentración del plaguicida en el agua y midiendo la concentración del plaguicida en los organismos que forman parte de la red trófica que uno pudiera encontrar o describir dentro del cuerpo de agua. Bueno, sabiendo que podemos estar frente al fenómeno de eutrofización, sabemos que tenemos que buscar nutrientes. ¿Qué otra cosa puede variar? Los nutrientes, ¿qué más? Lo venimos viendo, chicos, no nos dimos cuenta nosotros, yo no me había dado cuenta, que tiramos toda eutrofización así, tuc, 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 tuc. Si aumenta la cantidad de nutrientes, ¿quién los va a usar? Conductividad. Podemos medir la biomasa. Transparencia. La conductividad, la transparencia, podemos medir la biomasa algal, ¿sí? El oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, o sea que tenemos un ramillete, por lo menos 4 o 5 variables, que podemos utilizar para testear la presencia de nutrientes y su efecto en el agua. Vamos a ver, ¿quién era el que estaba contestando la pregunta, Laura? ¿Ludmila? ¿Eras vos? Sí. Bien, Ludmila, ¿cuál de todos estos ítems es el más correcto para detectar la contaminación por la actividad agrícola? Plaguicidas. ¿Qué más? Yo puse plaguicidas, fosfatos y nitratos. Perfecto, ¿sí? Es lo que vos dijiste, las fuentes podrían ser por el uso de plaguicidas y por
el uso de fertilizantes. ¿Qué tengo que salir a testear? Tengo que verificar que esto ocurre, entonces tengo que chequear la presencia de plaguicidas, nitratos y fosfatos. Era fácil. Leyendo bien el enunciado, pensándolo, sale fácilmente. Bien. A mí se me hizo fácil, pero cuando me preguntaste cómo se veía el plaguicida, Es que estamos se me puso la aprovechando mente en para blanco. repasar un poquito. Como que lo digo. tenía muy obvio, pero ¿Viste? no sabía cómo medirlo. Bien, hay que tener confianza. Bueno, la siguiente pregunta, ¿con quién va? Yara Almada, que vi que se conectó recién. Hola, sí, estoy. Se me había ido el internet. Bueno, ahora estás. Estamos corrigiendo, en realidad están ustedes, con la ayuda de nosotros, corrigiendo el parcial, por si no estabas antes en la clase. Así que lo que te voy a pedir es que leas el enunciado de, que empieza en un arroyo. ¿Lo puedes leer? Sí, en un río que atraviesa campos sembrados. Que No, en el de abajo. Lo pongo acá arriba. Ahí va. En un arroyo que atraviesa una zona agrícola se detectaron las siguientes concentraciones de plaguicidas. 0,06 en agua y 0,8 de perifitón, 4,2 gasterópodos. Ay. Bueno, eso, 12 de peces. Parte por millón. El ppm es parte por millón. Sí. Estos datos muestran que el plaguicida no se... No, detente ahí. Son las opciones. École, no importa las opciones. Primero interpretar el enunciado. ¿Qué es lo que, primero, de qué te está dando el dato? ¿De qué son todas esas concentraciones? Plaguicidas. Bien. ¿Y qué te está, en qué están esos, las concentraciones? ¿Qué cosa en común tienen que las concentraciones se hayan medido en el agua, en el perifitón, en caracoles y en peces? ¿Qué relación hay entre cada uno de estos compartimentos? Si baja la riqueza, si... Lo que digo es, ¿son todos diferentes tipos de algas? Claro. ¿Son todos tipos de algas diferentes? ¿Caracoles, peces, perifitón? Bueno, no, estarían en lo mismo. Están en el mismo río. Sí, en el mismo río están. En el mismo río están, pero digo, ¿qué relación hay entre un caracol y una alga que está en el perifitón? El aire, el oxígeno que consumen. A ver, y que uno se come al otro. Claro, que también. los caracoles se alimentan de perifitón. ¿Sí? Se comen el verdín que hay en el arroyo. Eso de ese verdín es el perifitón, ¿sí? A esta altura de las cosas uno ya tendrían que más o menos manejarlo. ¿Y qué pasa con el pez? O los peces. ¿Los peces de qué se alimentan? De las algas. ¿Y de qué más? Puede haber peces que se alimenten de algas, pero en general, ¿de qué se alimentan? De peces más chiquitos. Pueden alimentarse de peces más chiquitos, también se alimentan de otros invertebrados, ¿sí? El caracol puede ser en este caso. Exacto, muy bien, puede ser del caracol. Entonces, ¿cómo son las concentraciones de este plaguicida a medida que se aumenta o se va más arriba en esta cadena trófica que se muestra en el problema? Va a ir aumentando. O sea, uno se va comiendo al otro y así. Ajá, y las concentraciones van aumentando. ¿Y eso, la definición de qué es? Ese aumento en las concentraciones a medida que se aumenta en
en la cadena trófica. Ese fenómeno se describe como un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Un fenómeno. ¿Cómo se llama eso? Que había acumulado. Perfecto. Es la biomagnificación. Y hay otro concepto que se ve junto con la biomagnificación. Bioacumulación. Ajá. ¿Y cómo se define la bioacumulación? Cuando los metales pesados se acumulan por ejemplo, en este caso en el perifitón, y después viene y se lo come el caracol, ahí ocurre la biomagnificación, pero primero se acumuló en la superficie. ¿Alguien que la ayude? Sí, está ahí, pero viene medio... La bioacumulación no se da ya, o sea, si vemos que ya se encuentra en el perifitón, ya se bioacumuló, digamos, aunque sea en una especie. Es bioacumulación porque van, como habían dicho anteriormente, las cadenas tróficas se va acumulando a medida que se van consumiendo. Por ejemplo, si un pez consume ese caracol, ese pez va a tener la concentración del plaguicida que tenía el caracol y se le va a bioacumular, o por así decirlo libremente, se va a sumar a la concentración que ya venían teniendo. Eso es la definición de biomagnificación. ¿Sí? Que es el aumento en la concentración a medida que avanzamos en la cadena trófica. Es cuando se acumula en un solo organismo, cuando ese organismo ingiere todos esos químicos, ¿no? Veo que están así como un poco despistados. Así Sí. que, a ver, la definición de bioacumulación es el proceso a través del cual se produce una concentración mayor dentro del organismo que en el ambiente. ¿Sí? En este caso, ¿con qué datos se puede evidenciar que hay bioacumulación? Que en el agua la concentración de este plaguicida es menor que dentro de las algas del perifitón. ¿Sí? Las algas del perifitón tienen una concentración mayor de plaguicida que el ambiente donde viven. ¿Sí? ¿Por qué excluyo al resto de a los caracoles y a los peces? Porque como los caracoles se comen al perifitón y los peces se comen a los caracoles, ahí ya que otro proceso está evidenciándose. La biomagnificación. Ajá, perfecto. Ah, Entonces, lo tenía al revés en mi cabeza. Bien, entonces recuerden siempre que bioacumulación comparamos los organismos respecto del ambiente. ¿Sí? Del ambiente en el que viven, por supuesto. Sí. Bien, entonces, ¿qué procesos, ya está respondida la pregunta, qué procesos se producen en este arroyo, en este sitio? Los dos, bioacumulación y biomagnificación. Se espera que ocurran los dos. ¿Sí? ¿Lili? ¿Lili, estás por ahí? Sí, estoy acá. Ah, listo. A ver, ¿Sí? Entonces teníamos una opción. ¿Alguna duda? Ahí hay una opción que dice que la bioplaguicida se bioacumula y biomagnifica. Así que por supuesto que esa es la correcta. Muy bien. ¿Seguimos adelante? ¿Alguna duda? Sí, ¿puedo hacer una consulta? Siempre Sí. no se dan siempre los dos puntos igual. No necesariamente. No necesariamente. Gracias. Puede haber bioacumulación y no haber biomagnificación, por ejemplo. Claro. O lo contrario. ¿En qué caso habría bioacumulación y no biomagnificación? Y supongamos que los caracoles tienen un método para destruir ese plaguicida, ¿sí? Metabólicamente.
Entonces, uno mide en el agua, la concentración es menor que en el perifitón, pero cuando miden los caracoles, la concentración es más baja de lo esperado. Es igual que en el perifitón o menor, porque el caracol tiene algún mecanismo de detoxificación, por ejemplo. ¿Sí? Puede que no ocurra ninguno de los dos porque se degrada antes de entrar a los organismos. O sea, pueden estar los dos ligados o no. En realidad, hoy en día se busca que los plaguicidas que se usen justamente cumplan esta misión, que se degraden rápidamente y no tenga impacto en el ambiente, sino en el organismo que quieran controlar. Eso es lo ideal, pero bueno, nada. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿A quién le toca contarnos sobre el calentamiento global? Fátima. Si no está Fátima, sigamos, que son 10:15. En realidad Fátima supuestamente está, pero no sabemos. Bueno. ¿Puedo preguntar? Sí. Habían dicho que el caracol puede destruir, por ejemplo, el plaguicida. Entonces, ¿no se llega a biomagnificar? A ver, yo lo que di fue un ejemplo, porque preguntaron si sí o sí las dos cosas, los dos procesos siempre estaban asociados, siempre iban juntos. Entonces yo di un ejemplo en el que podría no ser así, ¿sí? No necesariamente cuando hay bioacumulación hay biomagnificación. Los dos procesos se pueden dar juntos o no. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces el ejemplo que di, el caracol pueda procesar ese plaguicida y no su concentración sea menor que el perifitón, por ejemplo. ¿Sí? Cuando uno lo mide, tiene menor concentración. Entonces ahí no habría biomagnificación, porque no aumenta a través de la cadena trófica. Bueno, ¿alguien Laura, que hable sobre el calentamiento global? Tomás, Gualdieri, ¿por ahí? Sí. Pero igual Tomás me parece que ya respondió, bueno. Sí, ya te habló. Martina Manito. ¿Quién? Martina Manito. Ella no, Martina. Profe. Uy, faltan un montón, hay que ponerle onda, chicos. Faltan muchísimas. Santiago, ¿sí? ¿Te puedo responder? Sí, dale. El calentamiento global principalmente se deteriora o es causado por nosotros por el CO2 en realidad, pero muchos de los factores pueden ser causados por el calentamiento global. Ya existía desde hace bastante, pero nunca le hacemos caso y siempre ignoramos. Muchas veces se puede manifestar. ¿Y cuál sería de todos las razones que uno podría decir que están vinculados con el calentamiento global? ¿Cuál es la que tiene mayor impacto? Para mí sería en general sería lo del CO2, que esos son los gases más tóxicos en el planeta. Eso es lo que causa tanto el calentamiento global. Sí. Digo, uno puede decir que el calentamiento global está relacionado con la actividad humana, ¿no? Y eso hace que a mayor actividad que consume combustibles fósiles, mayor aumento. Fantástico. Sí, te escucho. Aparte de que aumenta el CO2, también hace que la capa de ozono se deteriore y eso hace que los rayos UV entren y nos empiece a quemar, por decirlo, si se puede decir de una forma, el diferente ecosistema del planeta en realidad, causando desastres naturales, por decirlo. Pero de todos ellos es el dióxido de carbono, ¿sí? Sí. No digo que no sea. O sea que la respuesta correcta acá es la que dice: el aumento del dióxido de carbono atmosférico por el uso creciente del combustible fósil. Bien facilita, ¿no?
De vuelta, no Fácil de confundir interpretar. calentamiento global con el adelgazamiento de la capa de ozono. Que es la que Sí. viene acá abajo, Laura, mira, justo. Para no confundir es la que sigue. ¿Quién va a hablar sobre el adelgazamiento de la capa de ozono? Yo ya no me acuerdo quién. María de los Ángeles, Carré, me parece que ella no la nombramos. Que hace un rato por lo menos estaba. Bueno, nombrá otro que no nos sentía. Rocío de Nayara. los Santos, a ver quién. Nayara. Hola, profe. Dale, contanos. La verdad que en esa mucho análisis no hice. Bueno, ¿cuál es la razón del A ver. adelgazamiento de la capa de ozono? ¿A qué se debe? Puse que en primavera disminuye. ¿Puede ser? Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que provoca el adelgazamiento de la capa de ozono? Yo lo dije hace un rato incluso. ¿Qué dijiste? Es por la destrucción de las moléculas de ozono. Sí, ¿y qué es lo que provoca la destrucción de las moléculas de ozono? Los rayos UV, B, los rayos intermedios son los que destruyen las moléculas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No eran los gases? ¿No era que Sí. puede disminuir el oxígeno en los sistemas acuáticos? ¿Cómo? De las opciones. No sé si está diciendo las opciones o... El No, clorofluorocarbonato. antes de buscar las opciones, estoy preguntando, ¿cuál es el causante del adelgazamiento de la capa de ozono? ¿Qué es lo que dice ahí, el adelgazamiento de la capa de ozono? ¿A qué se debe? La presencia de CFCs. La presencia de CFC. ¿Están todos de acuerdo? Sí. No. Bueno, no. No, porque no los veo. ¿Quién dijo no? Para mí es como decía la chica, lo de los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta destruyen la capa de ozono. Los rayos ultravioletas están y llegan a la Destruyen Tierra. las moléculas, La Tierra es dije tierra, yo. Atenti. ¿Cómo? Que destruyan las moléculas, dije yo. Pero los CFC también tienen que ver, ya que reaccionan degradando las moléculas. Ok, entonces, la consecuencia de la presencia de los CFC es la destrucción de las moléculas de ozono, ¿sí? Pero la causa de esta destrucción es la presencia de los freones o de los clorofluorocarbonados. No es cierto que el adelgazamiento de la capa de ozono es porque el ozono se degrade. No, pero ¿por qué se degrada el ozono? Esto es lo que está preguntando o haciendo mención a la pregunta. Perdón, y ya que, porque acá alguien menciona que algunos están yendo porque tienen parcial de química. Bueno, ya que tienen parcial de química, los FCs lo que hacen es catalizar la destrucción del ozono. ¿Sí? Es un catalizador de la destrucción del ozono. El ozono, como explicó Moni muy claramente en la clase, todo el tiempo se está destruyendo y se está formando. Y hay un equilibrio entre lo que se forma y lo que se degrada. Cuando hay presencia de CFCs, se cataliza la destrucción, entonces se destruye más de lo que se llega a formar. Y ahí es donde se produce ese adelgazamiento en la capa de ozono. ¿Sí? Bien químico. Ok, bien químico. Entonces, la respuesta correcta es... Yo puse la de los CFC, pero me llamó la atención lo de se producen naturalmente, porque en realidad no sé si se producen naturalmente, los emitimos nosotros. Es un producto meramente industrial. Sí. No existen, hace 1000 años no existían en la atmósfera. Pero lo cierto es que la respuesta correcta, ¿cuál era? ¿Son ecosistemas acuáticos? ¿Puede provocar? No. ¿Es un fenómeno causado por el incremento del dióxido de carbono? No. ¿Puede provocar en los ecosistemas acuáticos disminución de la producción de oxígeno, pues el ozono estratosférico favorece de manera directa los procesos de fotosíntesis? No.
¿Es un fenómeno que ocurre durante primavera, principalmente en zonas ecuatoriales? No, ocurre en los polos. Exactamente, sobre todo en la Antártida. Es un fenómeno que ocurre durante cada primavera y se asocia a la presencia de los CFC. ¿Sí? Que ocurre naturalmente el adelgazamiento en primavera es cierto. Y que además el adelgazamiento, ¿sí?, es debido a la presencia de los CFC, sí. Pero perdón, en este creo que, porque lo leíste muy rápido, lo que le dice la primera opción es que puede provocar en los ecosistemas acuáticos la disminución en la producción de oxígeno, Eso es pues la cierto. radiación ultravioleta B, ¿sí? ¿Qué La que tipo de atraviesa. radiación es? ¿Sí? Es una radiación que puede dañar a los organismos, y de hecho los filtros solares que uno se pone normalmente lo que apuntan es a proteger a la piel de la radiación ultravioleta B, que es dañina. Entonces eso puede inhibir o limitar procesos fotosintéticos. Tenés razón, la correcta es el ítem A. Esa es la correcta, sería la Esa es correcta. la correcta, perdón. Porque produce daño sobre los organismos directamente. Se aumenta la radiación ultravioleta, sobre todo la de tipo B, que es más dañina. Al dañar a los organismos, tiene consecuencias sobre la actividad fotosintética. Bueno, vamos más rapidito. Entonces, Sí. pero no me quedó claro, ¿la correcta cuál es? ¿La primera? La primera. La segunda habla del incremento de dióxido de carbono, la tercera habla del que el ozono estratosférico favorece los procesos De fotosintéticos. forma directa en los procesos, que no es cierto. Mal. La cuarta que habla de que se formen en zonas ecuatoriales, y la quinta viene bien hasta que dice que se produce naturalmente en la atmósfera. Que fue, alguien dijo, me confundió lo que se produce naturalmente en la atmósfera. Alguien fue. Y eso está mal. Y eso está mal, es verdad. Bueno, a ver si llegamos al parcialito. Nos faltan 1, 2, 3 preguntas. 3 preguntas. Rápidamente, ¿eh? Vamos. Dice, busca a alguien, Laura, en los alrededores de la ciudad de Viena en 1870, un brazo del Danubio quedó aislado, formándose así una pequeña laguna. Desde 1885 y hasta 1950, la ciudad descargó allí parte de sus desechos cloacales, produciendo una acumulación notable de materia orgánica. Desde 1950, los desechos son tratados adecuadamente y descargados en el mar. ¿Sí? En los gráficos siguientes resumen algunos datos tomados en una laguna entre 1870 y 2010. Rápidamente, ¿sí? Rápidamente. ¿Quién interpreta estos gráficos? Para poder ver cuál es el estado actual de la laguna. Acá estoy. Bien. Bueno, dale. Bueno, el primer gráfico representa que había primero poco fósforo, luego aumentó notablemente y ya mantuvo un nivel más o menos parejo. Sí. Luego con el oxígeno disuelto pasa lo contrario, que al principio había y luego disminuyó. Y con la biomasa algal, bueno, aumentó notablemente también. O sea, que lo que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Y, o sea, sería que al aumentar el fósforo, aumentó la biomasa algal, o sea, que tenemos una contaminación por eutroficación. Digo, originalmente había mucha materia orgánica, y es lo que dice el enunciado. Claro, pero a partir de 1950 dejaron de echar materia orgánica, con lo cual, ¿qué ocurrió con esa materia orgánica desde 1950 hasta el 2010? Se descompuso produciendo los compuestos inorgánicos. Tal cual. Y fíjense, atención, que acá dice oxígeno disuelto en el fondo de la laguna, porque si estamos hablando de un proceso de eutroficación, el oxígeno disuelto aumenta en superficie, no en el fondo. Entonces dice, actualmente la laguna es un cuerpo de agua eutrófico dada la alta concentración de fósforo. Perfecto. A ver qué dice. Dice, bien, eutrófico dada la concentración de fósforo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A alguien le genera duda?
Sí, bien, vayamos que se nos acaba la clase. ¡Sí, bravo! Dice, se realizaron mediciones de oxígeno disuelto en un río que atraviesa un centro urbano. Las mediciones, realizadas mediante el método de la botella clara y oscura, permitieron realizar el siguiente gráfico. Bien, ¿quién lee el gráfico? Fernanda Braiota. No, yo lo tomé como... Sí. No sé si puedo decir. Sí, vamos. Yo lo tomé como, si era un centro urbano, pensé al principio que podía ser una contaminación por materia orgánica, pero después, al ver el gráfico, al ser de oxígeno exclusivamente, lo tomé como si fuera por nutrientes, porque al principio tenemos una baja contenido de oxígeno que después, supongo que si se realizó la eutroficación, aumentó. Entonces por eso se ve un aumento tan notable ahí. Lo pensé así, no sé. ¿Alguien quiere contribuir con algo más respecto al gráfico? Supongo que había una zona inicial en la que sería cero, y a medida que fue el río o el lugar bajando, subiendo, como sea. Distanciando, fíjate que lo que dice acá es distancia. A medida que te alejas de la ciudad, ¿qué es lo que vas a ver? A ver, como ayuda. Si nos ponemos en el día, en el distancia cero, estamos en el centro urbano. Sí. ¿Cómo es la concentración de oxígeno en la botella inicial y en la final? Igual, En sí, mi- igual. ¿Y cuánto es el valor, más o menos? 2 miligramos por litro por día. ¿En el día, en el cero? No. ¿Dónde está el mouse? Ay, no, perdón. Cero. Es casi cero. Entonces, ¿cómo será? O sea, el oxígeno inicial nos está dando, además, el valor de oxígeno en el agua, ¿no? Profe, a medida que la distancia aumenta, hay mayor diferencia entre el oxígeno final y el inicial, ¿puede ser eso? Y entonces, ¿por qué va a haber mayor diferencia? Aquí yo estoy viendo materia orgánica. No, al principio. Bien. ¿Sí? Acá, perfecto. O sea que la materia orgánica, ¿qué le pasa? Bien, y luego, a medida que me alejo, se está degradando la materia orgánica y ¿en qué se convierte? En nutrientes. Y si se aumenta la cantidad de nutrientes, ¿quién los va a usar? Los productores. Los productores. ¿Sí? Entonces uno puede suponer que acá hay contaminación por materia orgánica y a medida que yo me voy alejando, lo que estoy es en presencia hasta acá, que se vuelven valores constantes del proceso de eutroficación, ¿no? Acá sigue aumentando. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir entre la diferencia de estas curvas? ¿Qué me están diciendo? Que cuando más te alejas hay mayor producción de oxígeno. Ajá. ¿Mayor como cuánto? A 80 kilómetros. Que es a partir de donde queda el valor constante, ¿no? A partir de este punto, el oxígeno inicial no cambia y el oxígeno final tampoco. En la botella clara, no tenemos botella oscura. Claro, No, sería solo 8 miligramos en el final y 5 en el inicial te da 3. ¿Y qué es ese 3? Para mí es bruta. O neta, no sé. Eso me causó también confusión. ¿Qué cuánta duda en mi vida? ¿Quién está hablando? Luciano. Luciano Arias. Muy bien, Luciano, hoy estás hecho una fiera. Es el que tiene el vasito de Fernet, ¿no? Hizo Muy un bien, buen sí. hizo un buen parcialito también, Luciano. ¿Así? Mira, muy bien, perfecto.
Es lo que dice, lo que está comentando Luciano, efectivamente. Nosotros lo que decimos es que esta materia orgánica se degrada, entonces se liberan los nutrientes, y que el valor que nos está dando la botella clara, porque no tenemos botella oscura, es efectivamente el dato de producción bruta, perdón, producción neta, porque para poder sacar la producción bruta necesitamos el dato de respiración. Busquemos entonces la respuesta correcta. ¿Cuál es? Bueno, entonces, ¿el centro urbano qué tipo de producción, de contaminación produce? Por materia orgánica. Así que descartamos todas las que dicen que produce eutroficación en las inmediaciones, ¿no? Dice, el centro urbano produce contaminación por materia orgánica. Esto es cierto. Y a una distancia de 80 kilómetros la producción bruta es de 5 miligramos litro día. ¿Esto es cierto? Exactamente. El centro urbano, en sus inmediaciones, produce eutroficación, fuera. El centro urbano produce en sus inmediaciones contaminación por materia orgánica, y a una distancia de 80 kilómetros, la producción bruta es de 3 miligramos día. ¿Por qué no? Porque es la neta. Porque es bruta. Exacto, porque acá lo que está haciendo en mención es la producción bruta, que no la podemos calcular. La que sigue, el centro urbano en sus inmediaciones produce eutroficación, no sirve. Y la última dice, en el centro urbano produce contaminación por materia orgánica sobre un tramo del río que lo atraviesa a la distancia cero, que es lo que muestra el gráfico, y a una distancia de 80 kilómetros la producción neta es de 3 miligramos por litro día. ¿De acuerdo? O sea que es esta la correcta. ¿Alguna duda? No. No, genial. Finalmente, muy bien todo. Llegamos al parcialito de contaminación. Parcialito que me generó muchas intrigas, porque lo primero que vamos a decir es que esta tabla que está acá es exactamente la tabla que ustedes tendrían que haber trabajado en el informe del trabajo práctico. Perdón, ya un comentario, que si no se discutió demasiado en clase fue porque el día que tenían que traerla hecha, nadie la había hecho. No, pero igual tuvimos clase de consulta, Lau. Tuvimos clase de consulta, claro, pero el día que le dedicamos al trabajo práctico, nadie lo había hecho, con lo cual no tenía sentido discutir una tabla que nadie había, cálculos que nadie había hecho. Bueno, así que, o sea, digo, voy a ir punto por punto, pero esta tabla nadie la interpretó en términos de los datos que se estaban dando. Nadie. No. Voy para arriba. Dice el primer punto, ¿cómo recomendaría el muestreo a campo? ¿Se elige más de un sitio de muestreo? Justifique. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nombre. Que sí se utiliza más de un sitio de referencia. Se tiene que hacer más de un punto de muestreo, ¿sí? Y cuando dice campo es porque nosotros estamos yendo a algún lugar, y lo que nosotros tenemos que decir en esta respuesta es que tenemos que tener un punto de referencia, ¿sí? Muchos hicieron el comentario aguas arriba, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un sitio de referencia que va a ser los valores con los cuales nosotros vamos a contrastar, un sitio donde para poder describir el efluente, y un tercer sitio, ¿sí?, donde nosotros vamos a poder evaluar el impacto del efluente sobre el arroyo. Algunos se olvidaron del efluente, pero sí dijeron el sitio de referencia y el sitio 3. ¿Y por qué? Justamente porque el sitio de referencia me da los valores que presenta el río, y el sitio 3 es debido a la presencia del efluente como contaminante en el cuerpo de agua. Punto. Nada más. Si yo estoy hablando de una industria alimenticia, ¿cuáles pueden ser las fuentes de contaminación? Materia orgánica. Materia orgánica principalmente. Si digo que la contaminación de la industria alimenticia es por materia orgánica,
¿Cuáles son los parámetros químicos que voy a salir a medir al campo? Oxígeno orgánica, disuelto, demanda materia biológica de oxígeno. 1. A ver, ¿cuál es? Ahí la dejo la orgánica. Dale. ¿Cuál es? Materia orgánica, oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno. Listo. Si ponían estos 3, vocato di cardinale, está perfecto, porque digo, supongo que la industria lechera contamina con materia orgánica, verifico la presencia de materia orgánica, si hay materia orgánica entonces se tiene que bajar la cantidad de oxígeno disuelto debido a la actividad de las bacterias descomponedoras y tiene que aumentar la demanda biológica de oxígeno. El resto ayuda, pero para definir efectivamente y certificar que tenemos contaminación por materia orgánica, estos 3 parámetros son los que hay que poner. Algunos se confundieron y pusieron materia orgánica y fosfato, que uno podría decir, bueno, está pensando en el fosfato como un aumento porque la materia orgánica se va a ir degradando. Pero no puede estar en los primeros puntos. En los 3 primeros lugares, aquellos que pusieron temperatura, pH, conductividad, transparencia y toda la historia, los 3 primeros ítems eran materia orgánica, oxígeno disuelto y demanda biológica de oxígeno. Esa Lili, es la respuesta correcta, sí. aclaro algo, y mucho la demanda biológica de oxígeno la pusieron en el otro. ¿En qué Sí, variable ahí biológica vamos. debería tener en cuenta? Sí. Y que el DBO eso también Es una viene de variable. físico-química. Exactamente. Pero Lili, ¿estaba mal Me si pasó eso nosotros también. pusimos los otros parámetros? No, pero los No 3 estaba primeros mal. son los que responden la pregunta, porque dice, en orden de importancia. ¿Cuáles son de todos los más importantes? Materia orgánica, oxígeno disuelto y DBO. Estos son los más importantes. Si me dice nombre, está bien, pero la pregunta es concreta. En orden de importancia, los parámetros químicos que usted va a recomendar para confirmar la fuente de contaminación. Era claro como el agua. Si preguntan acá por el tema del material particulado en suspensión, no necesariamente que haya materia orgánica, eso representa material particulado en suspensión. Y yo les doy el siguiente ejemplo. Ustedes tienen un vaso de leche, ¿sí? El problema del material particulado en suspensión es que puede sedimentar. Entonces tienen un vaso de leche. ¿Qué es la leche? Son nutrientes, son metales pesados, plaguicidas, materia orgánica. Materia orgánica. Parte de la vaca. Es materia orgánica, perfecto. Y de hecho la industria era láctea, de una lechera. ¿Eso produce material particulado en suspensión? ¿Va a sedimentar en algún momento? Muy bien, como dice acá Brian, es una emulsión. Y si yo tiro leche a un cuerpo de agua, no va a sedimentar eso, ¿sí? Es una suspensión, pero son de gotitas de grasa, ¿sí? Entonces, si yo lo mido como material particulado en suspensión, me va a dar 0. Porque no va a sedimentar nunca, ¿sí? Bien, ¿quedó claro? Digo, si yo estoy testeando contaminación por materia orgánica, las primeras, voy a tomar todas las muestras, pero las primeras tienen que ser materia orgánica, oxígeno disuelto y demanda biológica de oxígeno, ¿sí? O la demanda química de oxígeno. Y esto que dijo Pedro, muchos confunden el que diga demanda biológica de oxígeno como que es una variable biológica y no lo es. Si ustedes miran la tabla del trabajo práctico o las tablitas que nosotros presentamos tanto en la actividad como en el parcial, la demanda biológica de oxígeno se ubica dentro de los parámetros físico-químicos, químicos en particular. Lo deberían haber visto cuando leyeron el trabajo práctico. El siguiente punto, ¿qué variables biológicas indicaría tener en cuenta? Yo estoy en el trabajo práctico. ¿Qué información biológica se tomó en el trabajo práctico?
La riqueza de las especies. Bien, pero para poder calcular la riqueza, lo que nosotros hicimos fue tomar muestras de quién. Del plancton, macrófitas, invertebrados. Tal cual. Lo que ustedes hicieron en el campo fue tomar muestras de estas comunidades y después, teniendo las muestras biológicas, podían calcular la riqueza, porque en el campo yo no voy a ir a sacar la riqueza, en el campo yo voy a tomar las muestras. ¿Sí? ¿Y por qué tomo muestras de estas comunidades? ¿Por qué tomo esta información de las variables biológicas? Porque sabemos que existe información que permite detectar algunas especies como sensibles, otras como intermedias y otras como tolerantes. Y ese es el valor indicador que pueden tener cuando yo hago estos muestreos en estas comunidades. Es lo que dice el trabajo práctico. ¿Sí? Y estoy hablando del muestreo, no de los datos que yo saco. Ahí se confundió 1,5 millones de personas. No son tantos ustedes, pero se confundieron muchos. Y finalmente, dice, le alcanzan los resultados de un ensayo de laboratorio anterior al muestreo, con lo cual estoy confirmando que estoy yendo de muestreo y estoy tomando los datos de campo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del ensayo en el laboratorio? Digo, esto ustedes lo analizaron para presentar el informe. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del ensayo de laboratorio? Yo puse que el objetivo es determinar la actividad de fotosíntesis y de respiración de los organismos que hay en el cuerpo de agua. De acuerdo, pero en realidad no solamente eso, porque eso es la herramienta. Vos lo que querés ver es si efectivamente el efluente o las características del efluente puede modificar, ¿sí?, el funcionamiento del ecosistema, y para esto lo que usás es justamente el proceso de fotosíntesis y respiración. Pero lo que yo estoy haciendo es testear si el efluente afecta estos dos procesos. ¿Y qué dice el cuadro que yo tengo acá? Que dice, según los resultados, ¿qué nos puede decir del impacto de la industria en el arroyo? ¿Qué dice el cuadro? Que en el agua que tiene agua de efluente tratado hay mayor respiración, o sea, hay mayor consumo de oxígeno que producción de oxígeno. ¿Por qué hay mayor consumo de oxígeno? Por presencia de organismos heterótrofos que son consumidores. ¿Por qué? O sea, bacterias serían, porque está tratado. ¿Por qué hay más organismos heterótrofos? Porque yo lo tomé por el lado que dice efluente tratado, y vimos en el trabajo que uno de los métodos más comunes es degradación biológica por bacterias descomponedoras. Entonces, al haber mayor bacterias componedoras, hay mayor consumo de oxígeno. Bien, ¿y qué es lo que consumen las bacterias descomponedoras? Descomponen la materia orgánica. Bien, entonces, lo primero que yo puedo decir es que hay un incremento en la respiración, ¿sí?, debido a la presencia de los organismos autótrofos que están consumiendo la materia orgánica que aporta el efluente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No sería heterótrofo? Sí. Perdón, heterótrofos. Dije autótrofos, no heterótrofos, heterótrofos. Digo, al aumentar la materia orgánica, mayor actividad de descomponedores, que son heterótrofos, y por lo tanto consumen más cantidad de oxígeno. Eso es lo que me dice la columna de respiración. ¿Qué es lo que puedo decir respecto de la fotosíntesis? ¿Qué columna tengo que mirar para ver si la fotosíntesis se vio afectada? La producción neta. No. La producción bruta, digo. Y si yo miro los datos de producción bruta, ¿qué puedo decir? No se vio afectado el proceso de fotosíntesis
no está siendo afectado por las características del efluente. Lo que sí está afectando es la cantidad de oxígeno disuelto, justamente por un aumento de la actividad de los heterótrofos al descomponer la materia orgánica. Y como resultado, es que en la botella que tiene agua de río más efluente tratado, me da una producción neta negativa. Digo, nadie hizo esta interpretación y nos preocupa porque es la interpretación que debieran haber hecho con estos mismos datos en el informe. Entregaron el jueves. Entregaron el jueves, con lo cual yo sospecho que los informes no están bien. Yo no considero que mi parcelito haya estado tan mal como para haberme desaprobado, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué contestaste? Porque yo tuve en cuenta que, obviamente, si la producción neta en el agua del río con el efluente tratado, es negativa, es porque hay presencia de descomponedores que con su intensa respiración iban a utilizar más oxígeno del que se estaba produciendo. ¿Pero por qué consumen más? Estoy en el trabajo práctico. Que tienen que degradar la materia orgánica. ¿Y está dicho así? No, pero es sabido. No. Negativo. Digo, la razón por la cual la respiración aumenta es porque hay un aumento de la actividad de los heterótrofos porque están consumiendo la materia orgánica que aporta el efluente. Esa es la respuesta correcta. Si no, la respuesta no está correcta. Digo, estamos dando una tabla de datos para que la usen. No para que digan, el ambiente está contaminado. Y por ahí una aclaración, para que no se confunda. Una cosa es que haya muchas bacterias, ¿sí? O sea, la respiración no aumenta porque hay muchas bacterias. La respiración aumenta porque las bacterias que hay tienen más alimento. Yo puedo agarrar un cultivo de bacterias, ponerlas en agua destilada y medir la respiración, y seguramente van a respirar poco y nada, aunque sean 1 millón de bacterias, ¿sí? Ahora, yo pongo ese mismo 1 millón de bacterias en un medio que tiene un montón de materia orgánica, que tiene un montón de energía que pueden aprovechar, y ahí sí va a aumentar la respiración. ¿Sí? Digo, para que les quede claro. Les pongo un ejemplo bien casero. Ustedes, si van a hacer pan, van a hacer una pizza, tienen el cubito de levadura. ¿Se les está haciendo cuando abren el cubito de levadura? ¿Es una cosa toda llena de burbujas? Aunque sean levaduras. No son bacterias, son levaduras. No, ¿qué hacen? ¿Qué les dirían la receta de las madres, de las abuelas? Ponerlos con agua, ponerles una cucharada de azúcar, ponerles una cucharada de harina. ¿Sí? ¿Y el azúcar qué es? Comida. Levaduras con comida empiezan a respirar y se forma esa cosa toda espumosa, que esa espuma no es más que dióxido de carbono, que están respirando las levaduras. ¿Sí? Pero de vuelta, si les ponen solamente agua, no va a pasar nada con esas levaduras. Necesitan azúcar porque es materia orgánica y es alimento. Y lo que vimos al principio de todo, ¿qué era? El proceso de respiración. ¿Cómo es la ecuación del proceso de respiración? ¿Qué está en los productos? En los reactivos, perdón. ¿Cuál es el reactivo principal del proceso respiratorio? ¿Se acuerdan? Las ecuaciones de fotosíntesis y de respiración. Glucosa y oxígeno. Glucosa. Si no tengo materia orgánica, no hay respiración. ¿Sí? Entonces, decir que hay más bacterias, puede haber un montón de bacterias, pero si no hay materia orgánica, no hay respiración. Entonces, lo correcto es decir, hay más respiración porque, obviamente, hay presencia de descomponedores, pero porque hay más materia orgánica. ¿Sí? Porque eso también es una confusión que yo vi bastante. Que dicen, bueno, ¿por qué hay más bacterias? En realidad es porque hay más materia orgánica. Y la consecuencia de que haya más materia orgánica es que hay más bacterias porque se reproducen.
Porque hay más comida, más recursos. ¿Sí? Digo, el parcialito era muy fácil, porque lo que preguntamos es lo que ustedes tendrían que haber, y espero, tendrían que haber colocado en el informe. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener puntos de muestreo? ¿Cuál es la importancia de un sitio de referencia? ¿Qué variables tengo, las más importantes, tengo que salir a chequear para verificar la contaminación que está asociada a ese tipo de industria? ¿Cuáles son las variables biológicas de las cuales voy a venir del campo? Y ustedes tuvieron que describir, fuimos y tomamos datos de zooplancton, fitoplancton, macrófitas, invertebrados, hicieron una descripción de cuáles de estas especies son tolerantes o son sensibles, y ese es su valor indicador, y no es lo que está reflejado en los parcialitos. Les pusimos la tabla que ustedes tendrían que haber trabajado. Chicos, es lo que dice Laura, si yo estoy diciendo que la industria alimenticia genera una fuente de contaminación por materia orgánica, la respuesta correcta es, la respiración aumenta porque hay más materia orgánica que utilizan los descomponedores para degradarla. No pueden decir, con esta tabla concluimos que hay más contaminación. Nadie analizó el cuadro. Cuadro que tendrían que tenerlo, yo dije, lo van a ver y van a decir, regalo del cielo. Es el cuadro del trabajo práctico. Que aparte, insisto, nosotros les decimos, les vamos a tomar el trabajo práctico. No le decimos, ay, vamos a buscar algo rebuscado. No, nada, quisimos recordar lo que se tuvo que hacer en el trabajo práctico. ¿Qué variables son las que se utilizaron y se analizaron en el trabajo práctico? ¿Cuáles son las más...? Nada, para nosotros era de respuestas cortas y fáciles. Pero me preocupa que esta última tabla, que ustedes tendrían que tenerla así, porque lo presentaron en el informe, no supieron analizarla. Hubo pocos, muy pocos que pudieron analizarla correctamente. Y nadie, dijeron, no, que entonces como la respiración aumentaba, la fotosíntesis es menor. ¿De dónde lo sacaron, Fu Manchu? Si la tabla dice lo contrario. La tabla es clarita, la producción bruta no se ve afectada, lo único que cambia es la cantidad de oxígeno consumido por respiración por la presencia de la materia orgánica. Es más, algunos mataron, porque como daba la producción neta negativa, algunos mataron a los organismos que estaban por ahí. Digo, nada. De todas formas, ustedes saben que lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan. Si le damos una tabla, es para que interpreten, y para que la usen. Fíjense que las preguntas del parcial donde había una tabla, era necesario leerla e interpretarla. Digo, les fue tan bien en el parcial y acá hicieron sapo. Y me preocupa porque ustedes entregaron el informe, como comentó recién Laura, el jueves, y el sábado les estábamos tomando un parcialito sobre lo que entregaron el jueves. Bueno, nada, no nos quedó tiempo para revisar lo que ustedes deberían haber más o menos terminado del ejercicio de poblaciones naturales. ¿Tiene fecha de entrega la actividad? Sí, tiene fecha de entrega. Ayúdame, Laura. El jueves. Igual es jueves. una actividad La de levaduras. O sea, si bien no volvimos a detenernos un montón, pero sí la resolvimos. Es solamente la actividad de las levaduras, no la de los paramecios. Que sí la tienen que hacer porque es pregunta de parcial. Digo, a esta altura no creo que vamos a descubrir la pólvora, porque lo que damos es lo que tomamos, ¿no? Tal cual, la tienen que hacer. Las consultas que tengan, por supuesto que las pueden hacer si les quedan dudas, pero la actividad que se entrega el jueves es la de los paramecios, que aparte tampoco es demasiado larga, son 4 puntos. ¿No era la de las levaduras? La levadura, Lau. Perdón, gracias, la de las levaduras.
Y no son las 11 de la mañana todavía, por favor. Solamente la actividad de las levaduras, que, de vuelta, la empezamos a ver en clase, después hicimos el último punto todos juntos, ¿se acuerdan? Que analizamos lo de las curvas de crecimiento, de los R's, o sea, ya se discutió en clase, así que es básicamente pasarla medio en limpio y ya está. ¿Sí? Ya debería estar resuelta. Igualmente, si quedaron dudas, si surgieron dudas porque no habían llegado a hacerla cuando la vimos en clase, por supuesto que pueden consultar en el foro. ¿Sí? Y se entrega el jueves. Como siempre, les damos todo el jueves para entregarla. No es que va a ser el jueves a las 6 de la mañana el límite. Jueves, o sea, a la noche. Consulta. ¿En qué situación estamos los que desaprobamos los 2 parcialitos? ¿Qué tema? Mirá, si nos regimos por lo que dice el régimen general de estudio, estarían libres. Déjanos ver, porque estamos en una situación muy, muy particular. Déjanos ver, ¿sí? Vos seguí adelante, no aflojes, seguí estudiando, y el mensaje no es solo para Aldana, es para todos. Digo, nosotros lo que estamos tratando es que ustedes aprendan, y bueno, veremos de qué manera logramos que sean excelentes en el tema de ecología a la hora de ser ingenieros. Pero no te preocupes, vos seguí adelante y ya vamos a ver cómo tratamos el tema. Es algo que nosotros también tenemos que discutir, porque es una complicación. Al ser tan pocos trabajos prácticos, achicamos el número de trabajos prácticos, se hace complicado al decir, porque el régimen general de estudio dice se puede recuperar el 50%, pero cuando tenés 2 trabajos prácticos, el 50% es ni más ni menos que la mitad, ¿sí? Entonces hay que ver si nosotros podemos hacer algo, pero nada, no te preocupes, vos seguí estudiando. ¿Dónde está tu niña? Hoy no la tiene. Sí, está acá, pero está tranquilo. Mirá, ¿viste? Bueno, ¿y cómo estás del COVID? Bien, me quieren dejar encerrada hasta el 20, que es un mes, están re locos, así que estoy viendo la manera de que me quiten del sistema, que no lo estoy logrando. Pero bueno. ¿Por el cuidar? ¿Cómo? ¿Por el sistema cuidar? Claro. Pero es una locura, yo estoy aislada desde el 23 de junio. No puedo estar aislada hasta el 20 de julio. Están locos. Lo que pasa es que yo me hice un test rápido en un laboratorio privado, yo empecé el miércoles 23 con síntomas. El viernes me hice el test, me dio negativo, porque había pasado poco tiempo. Claro, pero por decisión propia, tanto mi pareja y yo nos aislamos, y como no se me pasaron los síntomas, la verdad la pasé recontra mal. Recién ahora estoy mejorando y estoy empezando a comer algo. Nos quedamos aislados, y por miedo también a que sea otra cosa y que me daba miedo que no me estaba recuperando, llamé al hospital el lunes pasado para que me para hisoparme, y me dieron recién turno para el jueves. Rarísimo, pero me lo dieron, y no dije nada, porque en ese momento que estás vulnerable no decís nada. Entonces el jueves fui, me hisopé y me dio positivo. Entonces me toman desde que yo estoy positiva desde el viernes, cuando a mí ya se me fueron todos los síntomas y ya pasaron los 14 días de aislamiento. Es muy raro que sigas dando positivo, pero bueno. Porque el virus es residual. Entonces, por más de que yo ya no contagio más, pero voy a seguir dando positivo y no se sabe hasta cuándo. Y eso depende de cada persona, y ni siquiera los que analizan saben. Porque hay, obviamente pueden quedar residuos que no estén activos. Pero igual está mal el sistema en el sentido de que
yo te estoy poniendo en una planilla que mis síntomas comenzaron el 23, es una declaración jurada, no voy a mentir en eso. Entonces, cuando epidemiología tiene que ver la edad epidemiológica de que yo tengo que quedar encerrada, tienen que fijarse desde qué día empecé yo con los síntomas. No me pueden pedir que me aísle 15 días más. Es en total un mes, es una locura. ¿Y tu pareja sigue dando positivo? No, él no se hizo el test porque él ya había estado aislado anteriormente, él sí tuvo síntomas, le había dado negativo, pero bueno, le dio negativo. Se ve que los test rápidos no están funcionando de la mejor manera. Así que él no se hizo PO y ahora está trabajando, pero estamos con miedo porque me hicieron un certificado que me dieron el alta, lo llevamos a epidemiología, pero todavía no tengo respuesta. Pero bueno, él está trabajando con eso, con el certificado mío, para que tampoco le hagan una multa ni lo metan preso, porque viste que están también muy exigentes con ese tema. Pero yo no puedo estar un mes sin trabajar, no puedo estar un mes encerrada, no puedo estar teniendo al nene de 3 años un mes encerrado acá adentro, tampoco. Digo, yo volvería a hacer el test porque hay casos en donde uno sigue dando positivo. No sé, y no voy a mentir, si en el tiempo seguís siendo una fuente de contagio. Eso te lo tiene que decir el médico. Sí, yo hablé con el médico y me dijo que no, que después de 5 días es difícil contagiar. La parte en la que más se contagia es antes de que vos demuestres los síntomas, en el periodo de incubación, digamos. Y el tema es que ya pasaron 15 días, puede seguir dándome positivo, pero me va a dar positivo porque yo tengo el virus, pero no voy a seguir contagiando. Por eso me hicieron el certificado. El tema es que si suponete que me agarra la policía y ve con el cuidado, que no te dejan salir de casa. Claro, que yo no puedo estar afuera, ahí es el problema. Por eso estoy tratando de que me saquen del sistema porque tengo que seguir con mi vida. Sí, además de lo lo vas a sacar psicológico. cuando te dé el test de negativo. Yo, no sé, yo pediría o preguntar en el hospital que no solamente te hagan el test rápido, sino que te hagan el otro, el que te hacen con antígeno. Y otra cosa es que nunca me dieron el resultado a mí en papel. A mí me mandó un mensaje la mujer que me hacía el seguimiento y me dijo, diste positivo, te tenés que quedar 10 días adentro. Digo, pero ¿cómo 10 días más? Le digo, ¿se cumplirían 25 días? Y me pone, la edad epidemiológica la dice el hospital, como diciéndome que no puedo reclamar nada porque ya está. Le digo, por eso la gente no se viene a hisopar, por eso la gente se aísla, se queda en la casa, porque si no interpretan bien las cosas. Yo no me voy a meter en lo que es la salud porque entiendo poco y nada. Pero es lo que nos no pasa tiene a todos. sentido, no tiene sentido entonces hacer una planilla, poner los datos y poner en qué momento empezaste con los síntomas, porque si te dio positivo y no importa cuándo arrancaste o cuándo terminaste, y ellos te dicen cuánto tiempo te tenés que quedar y lo tenés que cumplir, no tiene sentido. Entonces la gente directamente no va, porque uno tiene que trabajar para vivir. De acuerdo. Ahora, la aplicación Cuidar, lo cierto es que cuando te detectan que sos positivo, te la bloquean, pero te la bloquean solo por 10 días. No, después te la ¿sabes qué? desbloquean. El jueves, claro, te lo desbloquean, pero el jueves, yo me hice el hisopado el jueves. El viernes supuestamente cargaron el resultado al sistema. La aplicación Cuidar me dice que desde el viernes yo tengo que estar hasta el 20 de julio. O sea, Claro, son más porque de 10 días. 10 días, claro, porque para el sistema es ese, claro. Es una macana, qué cosa tan rara. Casi 18 días me está diciendo el sistema que yo me quede adentro. Mira. ¿Entendés? Sí, es muy raro. Y de hecho se está haciendo toda una investigación para que se reduzca el tiempo de aislamiento. Lloraba como una loca me imagino. El viernes porque claro, decía, no puedo estar 20 días más encerrada.
necesito salir un poco, necesito estudiar, porque yo me iba a la casa de mi mamá para que estuviese un rato con Felipe para no dejarlo solo, porque tiene 3 añitos y es chiquito para dejarlo solo mientras yo estoy en clase y eso, o para los parciales me iba a la casa de mi mamá o mi mamá venía y yo podía hacer el parcial relajada. Y es todo un combo que, bueno, discúlpenme si se me... sí, No, pero está muy bien, y es una cosa que uno también tiene que tener en cuenta. Sí, sí. Y además de que el problema no fue mío de querer hisoparme el jueves. Yo me quería hisopar el fin de semana cuando empecé, después de empezar con los síntomas, pero no te podés hisopar en ese momento. Cuando pedí el lunes, me hisoparon recién el jueves. O sea, tampoco es mi problema de que no es que no me quise hisopar, sino de que es toda una falta de organización. Pero bueno, Claro. ya está. Esperemos no tener problemas a futuro. Y yo me quise aislar por prevención para no contagiar. O sea, quise tener la buena acción. Y me fui a hisopar para también estar segura de que no podía seguir contagiando o de que podía seguir contagiando. Más allá de eso. Y traté de hacer las cosas bien. El tema es que a veces te perjudica. Por la experiencia que estoy viviendo, se ve que te perjudica. Claro, en realidad pagás por ahí por esto el tema de la lentitud del sistema, que es raro, pero bueno, nada, aguante, Aldana, nosotros te vamos a acompañar. Te acompañamos. Más que nada agradezco de estar bien, porque la pasé bastante feo. No tuve ningún problema respiratorio, pero fueron todos los días 38,5 de fiebre y no me podía levantar de la cama. Estuve una semana sin comer, todo era sorbitos de agua, no podía pasar nada. Por suerte estamos bien, Y pero eso me dio miedo. es muy, 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 muy valioso. Eso no es menor. No, claro que no. Claro que no. Bueno, Bueno, Aldana, cuídate, muchas gracias. aguante. Nada. Y no me dejes libre, Lili. No te quedas libre, vos quedate No, tranquila. pero Vos seguí adelante. Sí, obvio, pero los dos parciales lo aprobé y los parcialitos no, entonces eso es lo que me quedó Ya dando después vueltas nosotros- ahí. Sí, después nosotros vamos a ver, porque en realidad son intríngulis para nosotros también. Dale, tranqui, a seguir estudiando todos, nos estamos viendo el jueves. Gracias, hasta luego. Buen martes. Buenas. Luciano. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, pero hola. Bueno, ¿Estás por ahí? ¿Te quedaste Porque por hay una bocha de chicos, todavía ya estamos solitos y solos. No, estaba Luciano solamente, pero por ahí lo pueden pasar a sala de espera.